Muy buenos días, mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos aquí en estos devocionales que el Señor nos prepara día a día en nuestras vidas y hoy día no es la excepción. Hoy día vamos también a rogar al Señor para que Él nos hable, para que Él se manifieste en nuestras vidas y nos entregue un consejo. Que el Señor les bendiga. Oramos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor mi Dios, porque usted ha permitido poder estar en estos devocionales, Señor mi Dios, aquí en este lugar virtual, donde usted nos permite, Padre Santo, Señor mi Dios, por medio de su palabra, corregirnos, enseñarnos, guiarnos, Señor mi Dios. Y es por eso que en este tiempo, en este día, Señor mi Dios, rogamos que usted nos limpie, de que usted nos bendiga, de que usted nos abra este entendimiento en nuestras mentes, Señor mi Dios, para que podamos ser bendecidas por medio de su palabra. Corríjanos, enséñenos, manifieste, Señor mi Dios, su amor en nuestras vidas. Y aún siendo nosotros pecadores, Padre Santo, Señor mi Dios, usted ha tenido misericordia. Por eso que rogamos, Señor mi Dios, que esa misericordia es parte de la promesa, Señor mi Dios, que usted hace por sus hijos, en el cual, Señor mi Dios, nosotros alcanzamos esa misericordia inmerecida. Queremos, Señor mi Dios, que usted nos perdone, que nos haga limpios, nos haga puros, Señor mi Dios, y que por medio de su palabra, Señor mi Dios, sea aumentada nuestra fe en el creer, Señor mi Dios, en el confiar, Señor mi Dios, que con usted, Señor mi Dios, estamos seguros. Gracias damos, Señor mi Dios, por medio de esta jornada, Señor mi Dios, y este día que comienza, y lo comenzamos, Señor mi Dios, en el amor de Cristo. Gracias, Papito del cielo, Señor mi Dios, por sus bondades, las que dejamos y presentamos, Señor mi Dios, por medio de Cristo, nuestro bendito Salvador Jesús. Que el Señor les guarde, les bendiga. Estamos aquí, ¿cierto? En Saeta Jole, estamos aquí unidas para poder recibir del mensaje del Señor. Entonces, la palabra del Señor en esta ocasión, mire, el título de esta palabra, le he mostrado varias veces el trabajo en el que hago con los niños y el título se llama Los caballos de Absalón, los cabellos de Absalón. Los cabellos de Absalón, si usted conoce la historia de Absalón, eh, era un hombre bello. Mire, yo se lo voy a leer en la palabra del Señor y nos vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 14, dice en el versículo 25, dice así, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como lo era Absalón. Desde la planta de los pies hasta sus coronillas no había defecto. O sea, físicamente era perfecto. O sea, nadie podía decirle nada. Entonces, ahí obviamente entra vanidad de vanidades si nos ponemos a mirar solamente los aspectos externos. Y aquí como nota estadística, aquí en este libro dice, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia. Pesaba su cabello de la cabeza 200 ciclos de peso real y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. O sea, había hermosura, se nota en la palabra del Señor cómo se manifiesta, ¿cierto?, las características de este hombre. Eh, pero su espíritu, ¿cierto?, es lo importante que nosotros queremos a pesar de esto. Em, Nosotros estamos viendo, ¿cierto? Decía la palabra ahí 200 ciclos. Bueno, en kilo pesaba más o menos 2 kilos. Decía, y a Absalón se cortó el pelo a fin de año y su cabellera pesaba 2 kilos. Entonces, nosotros, qué importante, aparte de la hermosura que tiene este hombre Absalón, qué pecado cometió Absalón. Y uno de ellos instó a Absalón a que se acostara con la concubina de su padre como símbolo que ahora era él el rey. Este hecho fue cumplimiento de una de las profecías de Natán. Finalmente Absalón se levantó para ir y pelear contra David y sus hombres.
¿Por qué huía Absalón? David había quedado deshonrado y se hizo el ciego ante este problema. ¿Será que tiene miedo de que ahora sea el Señor el que está cobrando su ceguera frente a los problemas de su familia? Lo vemos huyendo porque no se quiere enfrentar a sus hijos, Absalón. ¿Qué espíritu tenía este hombre? Existe un espíritu de Absalón que es el espíritu de rebelión, de traición, de lealtad. Cuando a veces nosotros decimos, tiene el espíritu de Absalón, tiene el espíritu de alguien, es porque se suman las características que se tiene con esa persona. Pero una de las características que nosotros hablamos es la rebeldía. Entonces, ¿cuál es la característica? Aquí tenemos una base bíblica, pero en este pasaje donde vemos los cabellos de Absalón, que era una de las características importantes que tenía este hombre, nos habla, hay un versículo en el libro de Ezequiel que nos habla acerca de que no seas rebelde como la casa rebelde. A veces nosotros vemos cosas y callamos. Muchas veces nosotros tenemos que tener una convicción clara de que nuestras actitudes tienen que ser las correctas. Por ende, vamos a leer la cita bíblica que respalda esta palabra y se encuentra en el libro de Samuel igual, pero un poquito más abajo de lo que leímos. Y dice así, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, quién pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito, negocio, para que yo les haría justicia? Entonces, como que se estaba candidateando, ¿cierto? Quien me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen algún problema, algún conflicto, él lo podría solucionar. Él podría hacer justicia. Porque él notaba que ya tenía desde tiempo, ¿cierto? Un arrastre o un seguimiento hacia su persona. Entonces, de esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio y así rogaba a Absalón el corazón de los israelitas. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez y sin saber nada. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, o sea, estaba levantándose por sobre el rey actual, que era David. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces, más tu hijo, dice, de hombre, oye lo que yo te hablo y no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Este Absalón tenía características de rebeldía, tenía características de la hermosura, ¿cierto? Física. La belleza de Absalón, el hijo de David, su propio hijo, era muy hermoso e inteligente, y una de las características que sobresalía de su apariencia física, ¿cierto? Era su larga cabellera. De toda la hermosura que él tenía, ¿cierto? Lo que más le caracterizaba era su cabellera. Ah, pero la belleza física
del príncipe no estaba acorde con su interior. ¿Por qué? Porque se tornó rebelde hacia su propio padre, el rey, y comenzó a conspirar contra de él. Qué triste. O sea, Dios nos libre a nosotros para que jamás en nuestra propia tierra, en nuestra propia familia, empiece algún tipo de conspiración en contra de mis superiores, por ejemplo. Uy, me hace recordar que a veces las cabezas, por eso uno siempre tiene que orar por las cabezas de nuestra iglesia. Recuerden que nosotros siempre tenemos a nuestro alrededor superiores a nivel eclesiástico, a nivel de trabajo, secular, me refiero, la familia. La familia. La familia es uno de los pilares fundamentales en nuestra sociedad y también en nuestra intimidad como seres humanos. Entonces, imagínense qué triste cuando David se empezó a dar cuenta de que había una conspiración desde su propio hijo. Qué triste. Entonces, aquí vemos esta belleza de Absalón se contrastaba, ¿cierto?, con esta rebeldía interna. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El plan de Absalón, ¿cuál era el plan que tenía este hombre hermoso, ¿cierto? Con una cabellera inmensa. Dice entonces, y de un plan para quitarle a su padre el propio reino, a su padre. Y durante 4 años le demostró a la gente que estaba interesado en sus problemas. O sea, él lo empezó a tentar. Yo sí me preocuparía, yo sí soy el más idóneo para poder estar en este cargo. Y le empezó a demostrar a la gente que estaba interesada en sus problemas, en sus vidas y en cómo mejorarles también su vida. Entonces, la gente que estaba interesado, ¿cierto? Y que quería ayudarle, pero eso no era cierto, no era verdad, era solamente porque él quería ganar estos adeptos, estos seguidores y que vieran a su padre como un mal rey. Él estaba desprestigiando a su propia familia, a su propio padre. Que el Señor nos libre a nosotros de eso. Y cuando reunió un ejército, se apoderó de las tierras que gobernaba su padre. Y al enterarse David, ¿qué tuvo que hacer? Él no quería conflicto. Él no quiso conflicto con su propio hijo. Y vio que estaba en desventaja, porque ya había ordido, como decía aquí, durante 4 años, y o sea, eso era mucho, mucho tiempo, y al enterarse esto, ¿qué hizo David? Tuvo que marcharse de Jerusalén con sus seguidores, porque no quería enfrentarse contra su hijo en una batalla y que su pueblo sufriera a causa de eso. Por filo de espada. Qué triste. Entonces, la rebeldía, nosotros podríamos ver la rebeldía como un acto, ¿cierto? De actuar con altivez, ¿cierto? Muchas veces el hombre y el ser humano cree que puede, porque se siente suficiente, que puede hacer las cosas eh, bien, pero el Señor nos ayuda a nosotros porque eso de tener esta altivez en relación a las normas que son inclusive sobre Dios, ¿cierto? O otras personas con autoridad. Y el Señor nos libre a nosotros de poder ser así, de poder tener ese pensamiento. Y entonces, ¿qué habrá sucedido? ¿Qué pasa en el desenlace de esta historia? Aquí habla de un fracaso. Entonces Absalón entró triunfante a Jerusalén, ¿cierto? Y se estableció en el palacio como su nuevo rey. ¿Por qué? Porque David había dado un paso a un lado para no enfrentarse contra su propio pueblo y contra su propio hijo. Y luego salió con un gran número de soldados en búsqueda de David. Y cuando David se enteró, preparó a su pueblo advirtiéndole que no le hicieran daño a su hijo. Y la batalla se extendió por todo el país y murieron 20.000 hombres. Y Absalón pasó por debajo de un árbol y su larga cabellera se enredó entre las ramas y quedó colgado en ellas. Y aunque David había advertido a sus soldados que no tocaran a su hijo, ellos al verlo moribundo terminaron de darle la muerte. Mm,
¿Qué pasó aquí? Absalón tomó muchas malas decisiones, tomó malas decisiones este hombre, porque eh, toda consecuencia, o sea, toda acción que yo realizo va a tener su consecuencia. Y si yo tomo una mala decisión, lamentablemente voy a tener y se va a provocar una consecuencia negativa. No puede haber un acto bueno y una consecuencia mala. Si yo tengo una mala decisión, voy a terminar mal. Vamos a terminar mal. Y entonces, Absalón tomó muchas malas decisiones, entonces terminó muy, muy mal. Entonces, cuando nosotros vemos muchas veces que hay acciones o actitudes malas, erradas, nosotros con la autoridad de Dios, con la autoridad de Cristo Jesús, tenemos que refrenar eso y parar porque el enemigo, el diablo, urde, ¿cierto? Planes maléficos y lo hace para engañarnos, para hacernos daño, porque recuerden que tenemos un enemigo que viene a hurtar, a matar y a destruir, a dividir. A dividir. ¿Y cuántas veces vemos en nuestras mismas casas de oraciones que algunas personas se apartan porque está este espíritu de rebeldía, de desobediencia? ¿Por qué tengo que obedecer al pastor? ¿Por qué tengo que obedecer al jefe de jóvenes? ¿Por qué si él tiene menos tiempo que yo? ¿Por qué si es tan joven es más joven que yo? ¿Por qué tengo que obedecerle? Que el Señor nos bendiga a nosotros, que el Señor nos guarde y nos aleje cualquier espíritu de rebeldía que exista en nuestro corazón. Y si alguna vez nos pillamos hablando algo malo del otro o inclusive de alguna autoridad de mi misma familia, de mis padres, el Señor saque todo eso de nuestros corazones porque no estamos bien y cada acción mala que nosotros tengamos va a tener una consecuencia negativa. Absalón era hijo de David, del propio rey. Era hermoso y tenía una cabellera frondosa, hermosa. ¿Y qué sucedió? Que en su corazón comenzó a llenarse de deseos, de vanidades, de querer tener seguidores, de quitarle al reinado, ¿cierto?, de su padre, en vez de ayudarle y tener una buena influencia para el trabajo de Dios. Él se fue en contra de su propio padre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos haga sentir en esta su palabra que en nuestras vidas tiene que haber. Podemos ser hermosos por fuera porque el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él. Quizá los parámetros hoy día de lo hermoso, quizás no se parece a nosotros, pero el Señor no, nos bendiga porque imagínense que para el Señor somos una perla preciosa y eso es hermoso. La cáscara se va desgastando, se va arrugando, se va engordando, va teniendo cambios, pero que el Señor nos ayude a nosotros para que podamos nosotros tener una fidelidad con Dios, que podamos ser leales, que a este llamado que el Señor nos ha hecho podamos tener el amor de poder cuidarlo, lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Hay que cuidarlo, hay que acorazarlo y protegerlo. Y cuando nosotros pertenecemos a una familia del Señor, ayudarnos los unos a los otros, no mirando, al menos no mirando que el otro tiene más, no, que ya no sirve mucho, no, que el Señor nos ayude a nosotros para que podamos ser hijos leales, fieles. Jamás el Señor se duele cuando nosotros tenemos estos espíritus de rebeldía en nuestro corazón, cuando miramos en menos a los demás. Que el Señor nos bendiga. Este ha sido el devocional del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó, me encantó. Así que mañana se los vamos a enseñar a los niños. Así que el Señor nos ayude a nosotros para que podamos, ¿cierto?, aprender cada día más por medio de su palabra. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y que tengan un lindo y bendecido día. Oramos al Señor para rogar su bendición. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su bendito amor y misericordia. Gracias, Señor mi Dios, por este amor tan grande
grande que usted tiene en nuestras vidas. Rogamos que esa bendición del cielo, por medio de hoy día, de su palabra, nos ha hablado, por medio de su consejo, Señor mi Dios, pero rogamos e imploramos, Señor mi Dios, en el dulce Cristo, Señor mi Dios, amado Señor, que nuestras vidas sea bendecida, Señor mi Dios, y que la presencia de su Espíritu sea siempre en nuestro hogar, en nuestras decisiones, que sea, Señor mi Dios, siempre un guía hermoso, Señor mi Dios, para nosotros, para que nuestras decisiones sean siempre las mejores. Gracias, Padre del cielo. Entregamos este tiempo rogando su bendición en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.